Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿qué dicen? Bueno, espero que anden muy bien. Ahora nosotros vamos a continuar con el cursado de la materia, indagando en una nueva propuesta de modelo o escuela psicológica en la historia que tiene que ver con la psicología sistémica. Voy a sacar esto porque es el reflejo de la pantalla. Bueno, en principio decir que vamos a pasar a una tercera escuela de la psicología o sistema o modelo, como quieran llamar, habiendo nosotros recorrido ya cierta parte de los conceptos centrales del psicoanálisis y del conductismo. Con la psicología sistémica vamos a encontrar otra forma de entender la psicología, es otro approach, otro abordaje, le vamos a dedicar también sus 2 o 3 encuentros como debe ser, y vamos a empezar hoy con una aproximación general introductoria, ¿no? Pupi, anda la pupi, llamando la atención. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta con la psicología sistémica es que se llama psicología sistémica. Quiero hacer hincapié en eso, no sistemática. Ese es un error que suelen cometer muchos chicos cuando se inician en el estudio de esta corriente. Pupi, es la hora del juego de la Pupi y la Anita. Vení. Y que es un error fundamental porque se llama psicología sistémica porque es el enfoque de la ciencia psicológica que aborda los sistemas. Vamos a estar hablando de sistemas sociales, sistemas familiares y sociales, en el contexto de los cuales se desenvuelve el sujeto. Es decir, no hay nada sistemático en la escuela de la psicología sistémica, remite a sistemas. Bueno, a ver si ahora se callan. Tuve que poner pausa a ver si se callaban. Bueno, les decía entonces que lo que hay que tener en cuenta es que se llama psicología sistémica. Bien. Esta escuela o corriente de la psicología nace de una teoría general de la ciencia que se llama teoría general de los sistemas. Y su mentor, o diríamos quien la diseñó o ideó, fue un biólogo alemán llamado Ludwig von Bertalanffy. Pido disculpas por las interrupciones, están especialmente ruidosas. Les decía Ludwig von Bertalanffy. En los apuntes en material de estudio tienen más detallado el apellido, es bastante difícil de nombrar. Fue básicamente el creador del concepto de ecosistema. Él estudiaba las plantas y los procesos de fotosíntesis y demás cuestiones asociadas a las mismas, logró darse cuenta o enunciar en sus primeras investigaciones en la década del 50 del siglo pasado que todo organismo vivo crece y se reproduce con mayor facilidad si es parte de un sistema vivo dentro del cual adquiere su expresión. Es decir, ningún organismo vivo tiende a la supervivencia de forma aislada, sino que todos son relacionales de alguna manera. La teoría general de los sistemas entonces propone pensar que toda forma de vida natural crece, se desarrolla y se desenvuelve en términos de vínculos con otros organismos o entidades. Por eso el concepto de ecosistema nos dice de que existen ciertas condiciones en el sistema ecológico, de clima, geológicas, etcétera, que favorecen el crecimiento y desarrollo de ciertos organismos y desfavorece el de otros. Esta idea general de la teoría general de los sistemas, verbigracia, es retomada por la psicología en la década de los 70, de la mano de un investigador estadounidense que también tiene un apellido muy difícil de pronunciar, que es Paul Watzlawick, que está con W, tiene una Z en el medio, Paul Watzlawick. Bueno, Watzlawick, en la escuela de Palo Alto, en California, comienza a hacer investigaciones inspirado en la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy. Y su idea era la de decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos en práctica estos conceptos atinentes a la biología, al campo de las relaciones humanas, en la psicología, y vemos qué pasa? Ya en sus primeras aproximaciones, en la Escuela de Palo Alto, que es un instituto muy prestigioso en California, Watzlawick, que era un docente universitario, y sus colaboradores, algunos ilustres como Gregory Bateson se escribe, Bateson, que también es otro importante sistémico en la historia, empiezan a estudiar el comportamiento de grupos humanos enteros, como si fueran ecosistemas, a fines de entender el comportamiento de las personas, no de forma aislada, como elementos separados, como el análisis, por ejemplo, de un inconsciente de cada sujeto por separado, sino en términos de una grupalidad. Es decir, lo que le interesaba a Watzlawick era cómo explicamos la conducta de las personas a la luz de los grupos en los que intervienen, y si es posible determinar dicha conducta en función de los roles, los códigos y los patrones y ritos y costumbres de ese grupo en particular. Con esta perspectiva, la primera gran investigación, o la que tuvo mayor repercusión y renombre inicialmente de Watzlawick, giró en torno a la esquizofrenia, que habíamos mencionado en el cursado como una forma particular de psicosis.
y que desde una perspectiva psicoanalítica habíamos asociado a una estructura psíquica singular, es decir, de que existe un sujeto psicótico esquizofrénico, así como hay sujetos psicóticos paranoicos o maníaco-depresivos, ¿no? Y la esquizofrenia era una forma. Bueno, perfecto. Watzlawick, amparado y fundamentando desde la teoría general de los sistemas la psicología, plantea que lo que él quería hacer es estudiar qué pasa con la psiquis esquizofrénica de ese sujeto diagnosticado de esa manera en los grupos en los que interviene. Y establece una hipótesis que no tarda mucho en tratar de corroborar, que es la que dice que en realidad la psicosis es una realidad colectiva. Es decir, que no es un fenómeno individual concerniente a ciertas personas, sino que es una expresión de un grupo o sistema familiar en la que es necesario que alguien asuma el rol de loco, ¿no? O sea, el esquizofrénico en realidad no es un sujeto trastornado o un sujeto estructurado psíquicamente alrededor de una psicosis, según la sistémica, sino es quien ha adoptado, asumido un rol que el grupo le ha adjudicado, a fines de mantener algo que vamos a mencionar con detalle más adelante, la homeostasis. Es decir, todo sistema, ya sea grupo de trabajo, amistad, pareja, familia, todo sistema que involucra más de una persona es un sistema, necesita mantener su equilibrio, de ahí el concepto de homeostasis, que es sacado de la física. Es un principio de equilibración inestable, se dice. O sea, mantener el equilibrio del sistema familiar, en este caso, muchas veces requiere de que alguien asuma un rol en el que concentrar la expectativa de locura que en realidad circula entre todos los miembros. Para Watzlawick, la locura o la psicosis, de otra manera, en realidad es un fenómeno organizativo, es decir, se organiza como una serie de energías o fuerzas psíquicas que hacen a todo el grupo en su conjunto y que se concentran o conservan en un individuo particular que asumió el rol que le adjudicaron los demás, que es el rol de ser el que, en definitiva, se ponga encima el mote o el cartel del loco, diríamos. ¿De qué manera, Ana, vení? ¿De qué maneras Watzlawick trató de justificar esto? Muchas veces con el tratamiento sistémico. La psicología sistémica que estamos enunciando en sus primeros principios degenera o deviene más adelante en una psicoterapia sistémica, una forma de intervenir en los problemas de las personas teniendo en cuenta la realidad grupal en la que viven. La psicoterapia sistémica trabaja con grupos, trabaja con familias enteras, con parejas, etcétera. No trabaja con individuos aislados, justamente porque respetan estas líneas teóricas generales de la sistémica, ¿no? Y lo que plantea él es algo que se puede ver mucho en la práctica, lo puedo corroborar en mi propia experiencia de varios colegas, tiene que ver con, en definitiva, cuando en el contexto de un sistema familiar el sujeto esquizofrénico empieza a mejorar, empieza a hablar ciertas cosas, empieza a dejar de lado la incoherencia que habíamos mencionado en su momento que lo caracteriza, empieza en definitiva a normalizarse, comienzan a verse reacciones defensivas de parte del sistema como resistencias al cambio, que lo que intentan hacer es devolver al sujeto a su condición anterior. Esto significa que por más que la familia esté preocupada y movilizada por los problemas, por ejemplo, de su hijo esquizofrénico por el que lo llevan a terapia, hacen lo posible conforme ven que él empieza a mejorar para que inconscientemente vuelva al lugar que le correspondía, porque como grupo van a movilizar una serie de resistencias que funcionan como defensas ante los cambios que amenazan su equilibrio o homeostasis. Ana, nos guste o no, muchas veces ciertas familias, para mantener ese equilibrio, para no enloquecer, acuden, diríamos, a ciertas tácticas, a ciertas formas de regulación sistémica que no son las más adaptativas, sino son patológicas, y una de ellas es sacrificando a alguno de esos miembros, como es este caso. Llegado a un extremo, muchas veces se apela a la internación psiquiátrica del sujeto en cuestión, que es una forma muchas veces de sacarlo del sistema para que no estorbe. Estoy planteando esto y es un tema muy delicado porque también hay que saber cómo hacer para lidiar con la realidad esquizofrénica en el contexto de una familia, ¿no? Así que no es esto, no va a tenor de crítica ni con un sesgo moral particular, es simplemente un fenómeno que se suele repetir. Las familias que tienen el esquizofrénico les cuesta asumir lo esquizofrénico de la realidad grupal y tienden a, digamos, vehiculizar esas tensiones y esas preocupaciones y angustias en este sujeto particular que, rotulado de esa manera, no pudiendo salir de ese lugar, tiende a reproducir conductas que son perjudiciales para los demás. Pero es la manera en la que el sistema se defiende de una locura grupal. Por eso muchas veces se acude a la internación porque no encuentran otras formas de solucionar el problema sin que eso implique una reestructuración global de la familia que ponga en riesgo las maneras en las que ellos aprendieron a funcionar. Por eso, Watzlawick insiste
y al día de hoy los sistémicos plantean que la neurosis y todas formas de estructuración psicológica son en realidad formas de responder del sujeto a una estructuración y articulación subjetiva mayor, en la que lo envuelve y en la cual adquiere un sentido ese tipo de conducta. Desde esta lógica sistémica se estudian los grandes movimientos sociales. Se puede decir que Internet en sí mismo es un constructo sistémico, porque plantea qué cosa, las relaciones en red. Para la perspectiva sistémica lo importante no es ver qué le pasa a cada sujeto, sino en qué red de relaciones existimos, de tal modo de poder comprender las interacciones entre los sujetos. Si ustedes se preguntan, ¿qué estudia la psicología sistémica? Estudia relaciones entre las personas, no estudia composiciones subjetivas individuales, ¿no? Porque toda forma de estudiar aisladamente a un miembro de la familia es un recorte arbitrario que te impide ver el bosque, ¿no? Como que mirando el árbol perdés el bosque, te impide ver una dinámica mayor en la que se conjuga esa acción y que es reacción muchas veces a las acciones de otros miembros que lo influyen y que son parte de esa familia. Con estas primeras aproximaciones conceptuales podemos abrir todo un capítulo en la historia de la psicología, que es el de la psicología social, ¿no? Que estudia estas relaciones entre las personas partiendo de una óptica facilitada por el movimiento sistémico. En la Argentina se podría decir que es la tercera fuerza detrás del psicoanálisis y el cognitivismo. No tiene tanto impacto, hay pocos psicólogos de formación sistémica, yo no soy uno de ellos, pero sí me he formado así en posgrados y de forma autodidacta también, porque me interesa mucho esta corriente. Es muy interesante muchas de las lecturas que hacen y nos obligan un poquito, nos desafían a repensar muchas cuestiones, digamos. Pero tiene más llegada en los Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en algunos países puntuales en donde hasta a veces es la corriente hegemónica a la hora de intervenir y tratar problemas psicológicos puntuales. Así que bueno, para resumir una primera aproximación, la psicología sistémica nace de la teoría general de los sistemas, se nutre de una visión colectivista o grupal de los fenómenos patológicos y adaptativos, hace una lectura que se enfoca principalmente en la relación e interacción entre las personas. Por lo que vamos a ver en adelante, entonces va a tener que ver con los códigos, los pactos implícitos y explícitos entre las personas, las normas y pautas regulativas, y en definitiva hacernos grandes preguntas, como decir, ¿cómo es posible que se generen determinados síntomas en una estructura familiar? Es decir, el terapeuta sistémico no ataca el síntoma para eliminarlo, por ejemplo, el excesivo consumo de tabaco de una persona, sino que trata de comprender ese síntoma, esto que no puede parar de hacer esta persona, qué sentido tiene en el contexto de un grupo que le está exigiendo eso a este sujeto sin darse cuenta. Estos son procesos inconscientes, ¿no? Así que bueno, el reto en lo que sigue para la próxima semana y la otra es que podamos ingresar en esta interesantísima forma de entender la psicología humana, comprender algunos conceptos centrales en torno a la misma para poder desarrollar esta tercera posibilidad dentro de los grandes sistemas históricos de la psicología. Bueno chicos, eso hasta acá, una aproximación muy breve esta semana. En la siguiente vamos a profundizar mucho más. Bueno, espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo a todos.